Hola amigos, amigas, bienvenidos al Ecuador Today, a este su programa Otra Mirada. A casi 100 días del gobierno de Daniel Noboa, es importante hacer un balance del rumbo que está tomando el país. ¿Qué tipo de políticas se están priorizando? ¿Nos están dando respuestas a las necesidades urgentes que tenemos los ecuatorianos? Y bueno, de cara a un año electoral donde el país debe encontrar un rumbo, debemos llegar a esos acuerdos nacionales que nos permitan sacar al Ecuador adelante. Para este análisis hemos invitado a Decio Machado, ustedes ya lo conocen, analista político, director del Ecuador Today y bueno, un conocedor de la política ecuatoriana. Empecemos por ahí, Decio. ¿Cómo evalúas estos primeros meses? Y gracias por estar con nosotros. Hola, un saludo, Vero. Gracias a todo el equipo y a la audiencia. Ver, yo creo que, bueno, son 100 días, ¿no? Esto de los 100 días siempre es relativo. Esto es una cosa que puso de moda Roosevelt allá por 1933, ¿no? Con los primeros 100 días del New Deal, ¿no? Que fue lo que se inventaron en aquella época. Y bueno, ha marcado, digamos, de alguna forma ese espacio de tiempo, ese primer bloque de tiempo de una gestión de gobierno en el cual, de alguna forma, los gobiernos nuevos tienen que, digamos, implementar lógicas diferentes a los gobiernos anteriores. Y yo creo que en ese sentido el gobierno de Noboa sí ha tenido algunos éxitos. Y digo esto porque, bueno, comparativamente con los gobiernos anteriores, pensando en el gobierno de Lenín Moreno y en el gobierno de Lasso, pues evidentemente el listón estaba muy bajo. Pero hay que decir que, digamos, es un tipo de liderazgo diferente el de Noboa. Quizás para algunos pueda parecer así como falto de carisma o un poco, ¿no?, débil, etcétera. Pero bueno, la verdad es que le va bien. Los indicadores, las encuestas de opinión, etcétera, le están dando un nivel de popularidad o aceptabilidad durante este periodo, pues muy alto, la verdad. Hay que decir en este sentido que también fueron altos durante este periodo los de Moreno y los de Lasso. Acuérdate de que Moreno, digamos, abrieron aquellas mesas de diálogo que se suponía que iba a vencer la polarización la polaridad en la sociedad, etcétera. Y digamos, en el periodo de los 100 días de Lasso también se dio todo el tema de la vacunación, con lo cual había una altura, o sea, estaban, digamos, con popularidades altas. Esa es un poco la situación que vive Novoa en este momento. Pero también por las expectativas, ¿no?, del país. O Sí, sea, estamos en tal sí. crisis que la expectativa que sembraba Novoa, pues eran muy altas también. Sí, pero bueno, es un gobierno que ha afrontado el tema de la centralidad política que de este momento, que es el tema de de la inseguridad ciudadana. Y bueno, pues o sea, los indicadores han bajado, es decir, se puede decir mucho sobre los procesos de militarización social, pero yo creo que pero la gente sí acepta, o sea, sí ve que los indicadores de homicidios en el país, etcétera, han bajado, y eso la popularidad del presidente se debe fundamentalmente a eso. Yo creo que desde el punto de vista de la ejecutividad, bueno, pues ha sido capaz de generar un pacto de gobierno dentro de la Asamblea Nacional, lo cual le permite haber presentado cuatro proyectos económicos urgentes, es decir, que los han aprobado todos en la Asamblea, cosa que no sucedía con el gobierno anterior, por ejemplo. Esto, más allá de la opinión de cada uno sobre los proyectos, es, digamos, un gobierno que se muestra eficiente, por lo menos hasta el momento. Y Claro. esto demuestra que ha tenido capacidad de negociación también con los sectores, Vero, y creo que, por finalizar, creo que es un gobierno que también ha tenido capacidad de respuesta rápida o de salir de las crisis que él mismo se ha generado, digamos, de una forma rápida y sin mucho costo político. Léase lo último, que fue el tema de la chatarra y el conflicto De los diplomático misiles, ¿no? Claro, con claro. Rusia, ¿no? Entonces, me parece que es un gobierno que ha tenido esa capacidad de darse respuesta a sí mismo. Hay una alta valoración. Yo creo que no está superado la crisis de representación que existe en el país, pero digamos estamos en ese impasse donde hay todavía expectativas y hay, digamos, concesiones por parte de la ciudadanía hacia el gobierno. Ahora viene, Claro. digamos, la consulta en abril y es muy posible, veamos, pero parece que todo apunta a que el gobierno reafirmaría, digamos, su condición de popularidad en esa consulta. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la consulta, pero digo, quizás y tú tocas ahí el punto clave del gobierno de Noboa, ¿no? El tema de la seguridad, incluso cómo está enfrentando esta guerra, ¿no?, con el narcotráfico. Incluso ya ha incrementado los días, ¿no?, de este estado de emergencia en el que nos encontramos. Pero ¿cómo se evalúa cuando vemos que es una política muy parecida a la que se hizo en México, por ejemplo, o la que se hizo en Colombia? ¿No? Tú sabes, yo he vivido en estos dos países y realmente esas estrategias son estrategias que fallaron, ¿no? O sea, la vida cotidiana
de esos años de violencia en México eran terribles, o lo que se vivió también en Colombia, ¿no? Toda esta idea de los falsos positivos, que ya un poco también se escucha aquí en el Ecuador. ¿Cómo valoras esa política de seguridad prácticamente amparada por los Estados Unidos, Decio? Bueno, yo creo que hay una primera lectura que es los indicadores de muertes violentas o de homicidios han bajado en el país. Sí, han bajado, están hablando de un 40% o un poquito más del 40%, es decir, y eso es un éxito en primera instancia, ¿sí? Creo que los procesos de inseguridad ciudadana generan, digamos, reacciones muy, digamos, involucionistas por parte de la sociedad, muy reaccionarias, muy conservadoras, ¿no? La gente demanda, digamos, mayor control, mayor vigilancia, mayor represión, ¿no? Es decir, que el ejército está en la calle, ese tipo de cosas, y eso de alguna forma es lo que se está haciendo en el Ecuador en este momento, y eso la gente, digamos, lo ve positivamente. Y como te digo, creo que el gobierno sostiene su popularidad en este momento bajo esa estrategia o bajo ese tipo de acción, ¿sí? Ahora bien, efectivamente, como tú bien dices, las experiencias anteriores, lo que pasó en Colombia en los años 90 o en los 2000, o incluso en México en la época del 2006, en la guerra contra las bandas del narcotráfico por parte de Felipe Calderón, efectivamente lo que Guerra, asistimos. también le llamaron, ¿no? La guerra contra el narco, Sí, ¿no? y lo que asistimos fue a que bajaban esos indicadores de violencia en primera instancia, mientras las organizaciones delictivas, vamos a llamarlo así, las bandas delictivas, de alguna forma se reajustaban a la nueva condición, ¿no? Y que luego esto subía, volvía a subir los indicadores de violencia. Habrá que ver, es decir, habrá que ver qué pasa en el Ecuador en los próximos meses, si esto es así o no. Es decir, lo cierto es que más allá de que se estén dando casos o denuncias, es decir, de violaciones de derechos humanos, incluso de falsos positivos, como tú bien indicabas anteriormente, lo cierto es que la sociedad en este momento lo que quiere es eso, ¿no? Y eso es lo que está ejecutando el gobierno de Noboa. Por lo tanto, lo que tenemos es el control de las cárceles por parte de las Fuerzas Armadas, es decir, la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de las grandes urbes del país, digamos, esta posición, digamos, donde la seguridad ha pasado más a manos de las Fuerzas Armadas y más puras que de la Policía Nacional, y de alguna forma esto tiene aceptación en este momento. Habrá que ver si esto al final es una política con éxito o no. En todo caso, hay que decir que lo que preocupa en todo caso de esto, y ahí coincido contigo, Vero, es que efectivamente hay una incidencia muy fuerte de gobiernos extranjeros en esto, fundamentalmente de Estados Unidos, pero hay una presencia de asesores israelitas, en fin, de otros países, etcétera, especializados en este tipo de cosas, y evidentemente esto conlleva cesiones de soberanía por parte del gobierno nacional, digamos, a países extranjeros, y por lo tanto esto a la larga puede tener complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una sensación, una lógica, digamos, de expectativa, y habrá que ver qué pasa. En todo caso, sigue habiendo fugas en las cárceles, en menor medida que las anteriores, pero sigue habiendo, se siguen denunciando fugas en las cárceles, sigue habiendo corrupción en las cárceles, ya hay penetración también en las Fuerzas Armadas, es decir, por parte de la corrupción, ¿no? De estas bandas delictivas, y bueno, pues habrá que ver, habrá que analizar con un poquito de más tiempo realmente la eficiencia o no de este plan de lucha contra los grupos delincuenciales en el Ecuador, ¿no? Habrá que ver. Pero ¿y qué pasa con los otros sectores políticos? ¿Qué pasa con sus agendas? Porque lo que vemos es que no hay una propuesta alternativa al gobierno, ¿sí? Esos logros que comentas, Decio, tienen apoyo en la Asamblea. Y en esa legitimación que se está dando el gobierno, la pregunta es, ¿cómo pretenden ganar las elecciones? Pues hasta ahora todos los programas económicos que se han presentado, es decir, las propuestas, los proyectos de ley que se han presentado en la Asamblea por parte del Ejecutivo han ido revestidos siempre con este discurso de la lucha contra la seguridad. Hacía falta plata para la lucha contra la inseguridad, hay que financiar, digamos, a las Fuerzas Armadas, a la adquisición de equipos, de infraestructuras, etcétera, para luchar contra la inseguridad. Y esto coloca, digamos, a la oposición política o a las diferentes fuerzas políticas en una situación muy compleja en la Asamblea, porque la gente está demandando eso. Entonces, de alguna forma, digamos, yo creo que esto explica un poco el pacto que tenemos en este momento entre las diferentes fuerzas políticas institucionales, voy a llamarlos así, las que tienen representación en la Asamblea Nacional, las políticas de alguna forma, ¿no? Pero creo también que esto tiene digamos, esto tiene una contraafectación contra estas fuerzas, y es que de alguna forma la gente no está distinguiendo muy bien cuál es la propuesta de unos y de otros, es decir, si todo el mundo está apoyando las leyes del gobierno, ¿no? Más allá de que se peleen por bajarse a uno del Consejo de Participación
o a uno del Consejo de la Judicatura o lo que sea. Entonces, en este sentido, que más parecen disputas de poder por puestos o posiciones, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que sigue sin estar claro un discurso diferenciado en las lógicas. Digamos que el gobierno tiene que está pendientes de solucionar el tema de la falta de empleo, la pérdida de capacidad adquisitiva por parte de la sociedad ecuatoriana, la carencia de recursos, digamos, por parte del Estado para poder implementar infraestructuras, mejorar los servicios sociales, la calidad de los servicios sociales, digamos, atender a los sectores empobrecidos o excluidos socialmente, en fin, todo ese tipo de cosas siguen sin respuestas ni por parte del gobierno, ni tampoco hay un discurso, una narrativa por parte de la oposición que sea capaz en este momento de mostrar, de marcar esa diferencia, ¿no? Yo creo que ahí es donde de alguna forma esto está actuando en contra, digamos, de los partidos políticos que no están en el gobierno, es decir, porque no se están distinguiendo. Yo entiendo que esto va a cambiar porque evidentemente según se aproximan las próximas elecciones, va a haber elecciones en febrero, a mediados de febrero del año que viene, los partidos políticos están obligados a marcar la diferencia para poder competir antagónicamente en la disputa de los votos, ¿no? En la disputa del mercado electoral. Por lo tanto, yo entiendo que esto es una cosa que va a marcar la diferencia. Pero incluso para la oposición política va a haber muchos problemas para marcar diferencias, por ejemplo, en la propia consulta que viene en abril, ¿no? Es decir, porque es una consulta que presumiblemente sea apoyada por la mayoría de la sociedad y oponerse a ella, pues o está muy bien, digamos, articulado discursivamente o si no va a parecer, digamos, como negativo por parte de la mayoría de la sociedad ecuatoriana. Y en este sentido yo creo que el gobierno ha trabajado muy inteligentemente desde el punto de vista estratégico, mucho más inteligente que gobiernos anteriores. Y Ujú. está dejando un poco sin marco, sin campo de maniobra, digamos, a la oposición política, y yo creo que la oposición política no sabe dar respuestas en este momento a esa realidad, me da la sensación. O sea, no hay Mm. capacidad de articular relatos o discursos claramente diferenciados más allá de, digamos, pequeñas piezas audiovisuales que puedan aparecer en redes sociales por parte de algún asambleísta o de algún dirigente, digamos, en el exilio de algunas de las tendencias políticas opositoras en el país, ¿no? Sí, sí, claro, le queda muy difícil a la oposición, pero tampoco, o sea, tampoco se ve el esfuerzo por marcar una agenda social de derechos, por marcar un programa que ponga al Ecuador como prioridad, ¿no? No se ve eso. Lo que se ve es una estrategia del gobierno para ganar las próximas elecciones y claro, una oposición que no va tomando un liderazgo. Y ahí quizás la pregunta es, o sea, ¿cuál es esa estrategia que está usando Daniel Noboa en la que quizás puede volver a ganar? Desde mi punto de vista, el problema está en que yo creo que el gobierno puede llegar bien a las elecciones que vienen. Es decir, de hecho, creo que tiene una estrategia marcada para eso, ¿no? Que empezó con el tema de del combate, la lucha contra la inseguridad ciudadana, que con esos indicadores, como te decía, sostiene la estrategia de popularidad, ¿no?, existente en este momento, la alta popularidad existente en este momento, que ahora viene la consulta y que después, según el propio gobierno ha anunciado, van a aparecer muchas cosas que tienen que ver con la reforma de las empresas públicas y muchas, digamos, investigaciones que tienen que ver con corrupción dentro de ENCO y de las empresas públicas del país, y que esto le va a dar popularidad. Si ese timing está bien hecho, que parece que hasta ahora está bien hecho, es decir, estratégicamente hablando desde el punto de vista estratégico, yo creo que el gobierno puede llegar muy bien o puede llegar, digamos, en buenas condiciones a el periodo, a cerrar el año, digamos, y enfrentarse ya con lo que es la campaña electoral oficial. No digo porque la campaña electoral posiblemente empiece ya mismo, es decir, pero la campaña Claro. electoral oficial. Ahora, lo que hay que entender es que el país está en un estado de inestabilidad política porque estamos, o sea, porque los ciclos económicos de alguna forma determinan los ciclos políticos. Este país tuvo estabilidad durante los años 70, incluso en la dictadura y tal, porque fue el boom petrolero, tú lo sabes muy bien, es decir, de los 80 a los 2000 fue toda la caída del ciclo económico, es decir, ahí hubo 7 presidentes, es decir, el desastre del cierre de ese ciclo, que fue el sabotaje bancario y todo lo que eso conllevó, los exiliados económicos, etcétera, tal, volvió a tener un repunte
de la década del 2000 hasta, o sea, la primera década y media del año 2000, desde el 2000 al 2015, y desde el 2015 hasta aquí volvemos otra vez a estar en el ciclo, digamos, de depresión de la crisis económica, y el país ha perdido desde el 2015 hasta aquí aproximadamente un 10%, se ha empobrecido un 10% la economía nacional, ¿no? Y esto marca, evidentemente, lógicas de inestabilidad política, es decir, esto es lo que hace que el gobierno de la SO no termine, es decir, que el de Lenín Moreno termine con esa popularidad tan baja, que estemos con un gobierno transitorio de un año y medio de gestión solamente y que ahora veamos qué situación política viene. Mientras no se recomponga la economía nacional, evidentemente va a seguir existiendo un nivel de inestabilidad política muy fuerte en el país. Habrá que ver, es decir, cómo esto será. ¿Que se da dentro de este año que queda de gestión del gobierno? Pues habrá que ver cómo lo manejan. Pero si no se da ahora, posiblemente se dé en el próximo periodo de gestión, sea quien sea que esté en el gobierno, porque vuelvo a repetir, el problema del Ecuador no viene porque haya cambiado un gobierno en el 2017, viene porque cayó el boom de los commodities y a partir de ahí, es decir, el gobierno se ha quedado, digamos, el Estado ecuatoriano se ha quedado sin excedentes y, digamos, esto imposibilita la articulación, digamos, de políticas económicas dentro del país. Es un país, o sea, son gobiernos con niveles de capacidad de intervención y de dinamización de la economía tremendamente limitados porque no tienen dinero y porque el nivel de endeudamiento es cada vez enorme, más grande, y esto además se agigantó con la pandemia. ¿A quién le está sirviendo esta posición de tú, un poco guerrerista, la que está asumiendo el país? Y yo diría también en este, no solamente en el contexto regional, sino también en el contexto global, ¿no? ¿Cuál ha sido el posicionamiento del gobierno de Noboa, por ejemplo, con los Estados Unidos? Si bien ha dado un paso atrás con este tema con Rusia, por ejemplo, pero yo sí digo, habrá que dar cuenta de cuál es la situación de nuestro país en este contexto regional y global, porque de esa manera nos vamos a entender, ¿sí? En un año electoral como el que nos estamos encontrando y quizás vamos a ver también cómo se perfilan las otras fuerzas, ¿no? Y yo te diría ahí cómo tú evalúas, ¿no? La situación tanto del gobierno como del país. Ya, yo creo que la pregunta es como muy, muy inteligente, ¿no, Vero? Porque decía Kipling que saben de Inglaterra los que solo saben de Inglaterra, ¿no? Pues esto es un poco lo que sucede aquí. Me parece que hay que contextualizar lo que pasa en Ecuador dentro del contexto global, y eso es correcto. Y yo creo que, bueno, para definir así en cuatro pinceladas lo que pasa a nivel global y luego regional, me atrevo a decirte que, bueno, a nivel global estamos en un contexto de guerra en Europa, que parece que no va a tener, por lo menos hasta las elecciones de los Estados Unidos, hasta noviembre. Podría abrirse un franco de negociación si es que gana Trump, es decir, para terminar con esa guerra, veamos, es decir, pero va a proseguir durante todo este año, y esto es una realidad y eso afecta a la economía global. Al mismo tiempo, tenemos un conflicto en Palestina, es decir, en la Franja de Gaza concretamente, con riesgos de expansión a nivel de Oriente Medio, y esto también tiene su afectación en la economía mundial. Y me parece que lo que asistimos fundamentalmente, y eso es lo que tiene impacto sobre todo en el continente, es a esas tensiones crecientes entre Estados Unidos y China, ¿no? Y aquí vuelvo a la realidad local o regional más bien, es decir, América Latina es un continente o un subcontinente en disputa, ¿sí? Yo creo que hay un reposicionamiento de los Estados Unidos en la región, ¿sí? Lo estamos viendo con Milei en Argentina, es decir, los nuevos acuerdos que se están dando y el apoyo del gobierno de Estados Unidos al gobierno argentino de Milei. Me parece que vamos a asistir a un cambio de gobierno posiblemente conservador, lo más seguro, ¿no? En Chile, y esto va a significar que en el Cono Sur los gobiernos que se van a conformar van a ser gobiernos pro-estadounidenses, digamos, dentro de la lógica geopolítica. Y de alguna forma lo que estamos viendo es que Brasil, que es como el Lula, ¿no? Quiero decir, que a pesar de ser del BRIC y de tener posiciones, digamos, críticas, es decir, con el apoyo de los Estados Unidos a Israel o de la guerra de Ucrania, etcétera, tiene un gobierno conformado en una alianza con sectores empresariales en Brasil. Su vicepresidente es el líder de los empresarios paulistas, no es cualquier cosa eso, y a su vez tiene un pacto con el ejército, es decir, que en estos procesos que se están siguiendo contra Bolsonaro, nadie está actuando en contra de los generales militares que apoyaron el levantamiento de Bolsonaro en Brasilia, es decir, ese intento de golpe de Estado a la toma, así parecido a la toma del Capitolio que intentó hacer Trump, Sí, sí, ¿no? sí. Me parece que eso conlleva cosas y
a su vez estamos viendo que gobiernos como el de Maduro vuelven otra vez a estar aislados, consecuencia de sus decisiones con respecto al tema de Corina Machado, etcétera, y digamos, y habrá que ver qué pasa con Petro, digamos, un gobierno cercano, un país hermano al Ecuador, es decir, que cada vez está como más asediado, ¿no? Es decir, por su oposición política y también la oligarquía colombiana, ¿no? Para hablar claro. Entonces, en ese sentido, me parece que hay un reposicionamiento de los Estados Unidos en el continente. Es una lógica de la política de Estado de los Estados Unidos y el Ecuador está ahí. No es casualidad de que digamos, esté hablando de la necesidad, o sea, tengamos un debate en el país sobre la necesidad de poner otra base militar, es decir, de esta dependencia norteamericana, o sea, en materia de seguridad, y no solamente de seguridad, yo creo que la injerencia de los Estados Unidos en la política ecuatoriana es total, ¿no? O sea, que el embajador norteamericano tiene el atrevimiento de pronunciarse sin ningún pudor, es decir, sobre cuestiones políticas nacionales, más allá del tema de la seguridad. En este sentido, yo creo que ahí hay un problema. Es decir, y digo un problema porque un país sin soberanía, evidentemente, es un país condenado en su lógica de futuro desarrollo. Y yo creo que ahí hay algunas preguntas que deberían hacerse y algunos riesgos que, digamos, se están conformando en este momento en el Ecuador. O sea, ahí yo creo que hace falta, digamos, pensar esto, incluso los sectores de oposición o las izquierdas, si quieres, para hablar en estos términos, que han sido quienes han planteado malos discursos soberanistas históricamente, deberían reflexionar al respecto, porque yo creo que ha cambiado la situación, digamos, del país en este último periodo. Mira, por terminar esta idea, a mí no me parece una casualidad que desde octubre del 2019, donde la centralidad política era el tema económico, la lucha, las resistencias contra las políticas neoliberales que en aquel momento imponía Moreno, empezaba a imponer Moreno, etcétera, hasta hoy la centralidad política ya ha pasado a la seguridad, es decir, y no a la economía, es decir, que nos estén metiendo, digamos, proyectos de ley de perfil neoliberal, es decir, en la Asamblea con el apoyo de todos los partidos políticos prácticamente, ¿eh? Es decir, y que eso se está aprobando en la Asamblea Nacional sin distinción entre las oposiciones o sin gran distinción, y que al mismo tiempo, digamos, hayamos tenido mayor incidencia de esto, ¿no? De la política norteamericana en la política nacional, o sea, de los Estados Unidos en la política nacional. Me parece que todo esto, o sea, leerlo desde la casuística es un poco, pensando en términos políticos, un poco naif, ¿no? Es decir, que las cosas en política no pasan por casualidad, ¿no? Más bien parece la lógica, el producto de una estrategia, me atrevería a decir. Quizás ahí, de hecho, tú verías, no sé, un conflicto cada vez ya más pronunciado entre los globalistas y tú los nacionalistas, ¿no? Que un poco también eso se ve en la disputa, no solo en Europa, lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos, ¿no? Realmente estos nacionalismos y tú ligados un poco también a un reforzamiento de estas derechas, de extremas derechas, pero que de alguna forma también le dan respuestas a la gente, ¿no? Que cada vez tienen más apoyo. Estamos viendo que posiblemente gane un Trump. Yo digo, ante esos posicionamientos, no sé, yo le veo al Ecuador también un poco perdido, ¿no? En su política internacional. O sea, como que gubernamentalmente no está entendiendo el momento político en que está el mundo y pues prácticamente estamos viendo si tú, no sé, con el aliado equivocado. ¿No lo ves así? Bueno, no sé, es decir, si se le ha equivocado, claro, desde mi punto de vista sí, ¿no? Pero lo que sí quiero decirte es que el Ecuador no tiene política internacional, es una política alineada, o sea, la política de la Cancillería es una política enfocada a lógicas comerciales, ¿sí? Es decir, a intentar expandir los productos ecuatorianos a A, nivel. a eso me refiero cuando hablamos de aliados, ¿no? O sea, y tú incluso pensando en los mismos tratados de libre comercio, o sea, a quién estamos apuntando para Claro. beneficiar a los mismos productores, a las mismas, dito, a los mismos empresarios ecuatorianos. A eso me refiero, Sí, ¿no? Cuando yo hablamos estoy de de acuerdo con eso. Pero el problema de esto es que me da la sensación de que ahí hay un debate como más grande, ¿no? Y más complejo, Verónica, desde mi punto de vista, y es que el problema es que ¿qué puede hacer un país como el Ecuador en política internacional? A ver, entiéndeme esto, quiero decirte por sí mismo, ¿no? Es decir, o sea, me parece que el problema de la política internacional o de la política, digamos, regional, etcétera, es un problema de que la respuesta a la globalización económica capitalista por parte de los países desde los años 80 para acá ha sido la conformación de bloques regionales.
Es decir, la Unión Africana, el ASEAN, el no sé qué, etcétera. Quiero decir, ese tipo de cosas. Más allá de la Unión Europea, que es un proceso que viene de antes, ¿no? Lo que se conformó fueron bloques regionales, es decir, para resistir la lógica de las asimetrías de la globalización y fundamentalmente para hacer articulaciones estratégicas más allá, digamos, de las ideologías de los gobiernos, sino por defensa de los intereses nacionales. Eso en América Latina no ha sido posible hacerlo. Es decir, se intentó hacer el UNASUR en su momento, en un momento que había hegemonía progresista en la región. Es decir, cuando cayó eso, porque cambió el ciclo político, ¿no? O sea, murió la primera parte, digamos, de lo que fue el ciclo progresista en América Latina. Lo que nos encontramos es que se desarmó todo lo que fue este intento de construir un bloque regional. Entonces no hay posibilidades de ni siquiera de plantear una política de compra genérica, de genéricos, por ejemplo, para los países de la región conjunta o cosas de esas características. Claro, si yo quiero sacar banano a un país como Irán y tengo que pagar los fletes, que son carísimos, es decir, el Ecuador por sí solo no lo puede hacer. Si hubiese una estrategia política regional que dijese, oye, vamos a fletar este buque de carga que va al Irán, pero al Irán, es decir, va banano ecuatoriano, va carne uruguaya o argentina, va no sé qué de Chile, ¿no? Y va soja brasilera, es decir, pues si esos gastos están compartidos, hay posibilidad de hacer eso. Eso es lo que te da un bloque regional, ¿no? Entonces, Ujú. el tema es que no existe un bloque regional en América Latina, no se ha querido construir esto, se hizo de una forma muy politizada en su momento, mientras que otros bloques regionales están por encima de cuál es la tendencia ideológica de cada gobierno de turno. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un déficit muy importante de América Latina y el Ecuador lo paga, igual que lo pagan otros países de la región, ¿sí? Entonces, me parece que ahí hay un problema. Una de las políticas que debería hacer una cancillería en el Ecuador y en el resto de países latinoamericanos debería ser construir ese marco de entendimiento regional que permitiese de alguna forma sacar los frutos de alianzas, es decir, más allá de alianzas regionales entre los estados regionales, más allá de cuál sea la tendencia ideológica del gobierno de turno en cada país. Hablo desde el punto de vista puramente pragmático que tiene que ver con el tema de relaciones internacionales. No hablo aquí ni de conceptos políticos, ni ideológicos, ni nada. Hablo de lo que es el pragmatismo de la diplomacia, ¿no? Es decir, de lo que tiene que ver con la diplomacia internacional. Yo creo que eso en América Latina no se entiende. Y esto Ujú. es lo que ha hecho que América Latina haya perdido posiciones con respecto a la periferia del sistema mundial. Claro. Bueno, ahí ojo que Petro prácticamente hace el mismo análisis que estás haciendo, ¿no? Y de alguna manera ha llamado, ha convocado a los gobiernos latinoamericanos, por lo menos a tener claridad en ciertas políticas. Una de esas, la seguridad, ¿no? Solamente por Sí. decirlo Y ahí. yo creo que Brasil es posible Y que, Brasil, sí, sí, digamos, en Lula función de también. cómo evolucionan los BRIC y cómo está evolucionando la tensión global, es posible que también lo vuelva a intentar, ¿no? Creo que esto se cayó porque se cayó el gobierno de Dilma Rousseff. Así Es decir, Brasil es un país muy importante geopolíticamente estratégico para construir esto en América Latina. Si en Brasil es muy difícil construir esto, y me parece que es posible que Lula vuelva otra vez a intentar esto. Vamos a ver si es capaz de hacerlo, porque claro, con gobiernos como el de Milei, ¿no? Con posiciones como las de Maduro ahora mismo, es decir, que vuelva a quedarse aislado. En fin, quiero decir, con lógicas de ese tipo es como complicado, o incluso con posiciones como el del Ecuador. Es decir, pues claro, si tenemos una política internacional hipotecada a la lógica de la política del Departamento de Estado norteamericano, pues evidentemente no es de su interés que exista un bloque regional. Por lo tanto, me parece que, bueno, habrá que ver cómo se da esto, ¿no? Pero es complejo, pero me parece que esto es un déficit de la región, hablando claro. claro, un déficit. Sí, sí, sin duda, ¿no? Pero que realmente en el Ecuador no se está dando ni la discusión de si, y esto hay que Muy de decir, acuerdo. y más en un año electoral. Y yo digo, bueno, ¿dónde está la izquierda, no es cierto, discutiendo estos temas, posicionándonos, ¿no? En estos temas regionales y mundiales? O sea, hay muy poca Bueno, la discusión izquierda ecuatoriana no tiene opinión sobre la guerra de Ucrania, no tiene opinión sobre lo que sobre el pasa tema palestino. O en sea, Palestina, etcétera. O sea, ¿dónde están los comunicados? Incluso al grupo de Puebla, hablando a nivel regional, le cuesta sacar esos comunicados, ¿eh? Es decir, les cuesta. Es decir, les cuesta porque al final, pues si tienen faquires en las Fuerzas Armadas de algunos países que tienen, incluso este, ¿no? Que tienen, digamos, faquires son unos aviones, cafires son unos aviones israelitas, es decir, con tal, o sea, tienen negocios con Israel, etcétera, tienen lobbies judíos en cada uno de sus correspondientes países, aquí los hay, tú lo sabes.
Por lo Mm. tanto, yo creo que todo esto incide de alguna forma en esta resistencia. Yo creo que falta una Claro, a visión tomar posicionamiento. internacional por parte de la izquierda latinoamericana. Esto es un déficit de la izquierda latinoamericana. La derecha también lo tiene, pero lo tiene de una forma mucho más simplista. La derecha latinoamericana tiene una visión, digamos, de dependencia con respecto a los Estados Unidos. La izquierda debería tener una posición soberanista e independiente. No digo de alineamiento con China, sino independiente. En un año electoral, con estos posicionamientos tan ambiguos, ¿no es cierto?, en los que nos encontramos, eh, digo, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos? O sea, cómo evaluamos, por ejemplo, los distintos partidos políticos? Ya se escucha, por ejemplo, al Pachacuti, ¿no? Plantear, ¿no? La posibilidad de un frente amplio. Y yo te digo, personalmente, me ha parecido interesante esta propuesta. Se ve también ya el Partido Socialista, que ya ha sacado también un candidato. Vemos a la Revolución Ciudadana que abiertamente dice, bueno, interesante, vamos a ver si se puede conversar con otros sectores. ¿Ves tú la posibilidad, ¿no?, de que estos diálogos, estas posibles aperturas nos permitan hablar de este gran frente amplio? Y como le decía el mismo Leonidas Diza, ¿no?, en su intervención que hizo en estos, creo que fue el anterior fin de semana, ¿no?, pensar un poquito más allá de solo el tema electoral, ¿no? Pensar en la realidad, en la crisis real que estamos viviendo los ecuatorianos y que quizás esta posible unidad le dé una solución distinta al país. ¿Es posible esto, Decio? O sea, yo creo que la izquierda ecuatoriana afronta, digamos, su peor momento, digamos, de estas últimas décadas, ¿no? O sea, ante las próximas campañas electorales. Está un gobierno que tiene una popularidad discutible, dependiente de la fuente, pero que debe estar en torno al 70 y tantos por ciento en este momento, ¿sí? Y está a un años vista de las elecciones. Por mucho que se deteriore, a no ser que haya algún cataclismo, debería, es decir, llegar con una buena popularidad al gobierno de Noboa. Y además tiene una, digamos, una estrategia comunicacional que muchos no la visualizan muy claramente. Es decir, para mí me parece que es como muy segmentada, es decir, con mensajes muy a sectores jóvenes, es decir, con cosas de este tipo y tal. O sea, que está leyendo bien desde el punto de vista estratégico la política, ¿no? Voy a hablar en los términos de disputa electoral y de generar como empatía, ¿no? Digamos, en segmentos estratégicos de la población ecuatoriana. Me parece que esto es una realidad y al mismo tiempo ha sido capaz de entender, por ejemplo, cuál ha sido el primer objetivo que yo leo desde la estrategia del gobierno de Noboa. Lo primero que ha hecho ha sido bajarse a quien le puede dividir el voto en la derecha. Quiero decirte, lo que hizo fue ocupar el espacio que inicialmente tenía Topic, ¿no? Que era como el gran líder así, digamos, de la lucha contra Guerrerista, ¿no? Sí. claro, contra las bandas delincuenciales, él iba a encabezar las luchas ¿no?, a sangre y fuego ahí con la ametralladora y tal, no sé qué, hecho un CJ de estos, es decir, ¿no? Para combatir el crimen. Bueno, pues ese espacio se le ha ocupado Noboa, quiero decir. Topic, que sigue apareciendo en las redes y que parece que pretende ser candidato electoral, tiene que reinventarse en este momento, porque si pretende utilizar la misma estrategia que utilizó en las elecciones anteriores, que salió bien parado, es decir, que estuvo ahí con posibilidades de llegar, etcétera, es decir, ya no le va a valer porque ese espacio está ocupado por Novoa. A mí me parece que esto no es casualidad. Es decir, fue el primer, digamos, foco estratégico del gobierno de Novoa desde mi punto de vista. Bajarse a quien le podía dividir el voto desde esa visión, ¿sí? Jóvenes y además está tema de lucha contra la delincuencia y sectores, digamos, conservadores, social conservadores, ¿no? Al mismo tiempo, es decir, lo que tienes, si tú miras hacia las izquierdas, lo que tienes es una enorme fragmentación. Tienes al correísmo, o sea, mientras esa derecha es capaz de renovarse, es decir, aparecen líderes como Tópico, o el presidente de la República, o sea, el presidente actual, presidente de la República, etcétera, tienes una izquierda que aunque ponga candidatos nuevos, es decir, sigue estando representada por su líder histórico, ¿no? Estoy pensando en el correísmo, ¿no? Es decir, que sigue apareciendo en las redes sociales, protagonizando el discurso crítico contra el gobierno, ese tipo de cosas, ¿no? Tal. Entonces, me parece que ahí tienes una derecha renovada frente a una izquierda conservadora, sin capacidad de renovarse, ¿sí? Por lo menos esa izquierda. Al mismo tiempo, lo que tienes es un fraccionamiento de las otras izquierdas. Como tú bien indicabas, pues ahí aparecen diferentes precandidatos inicialmente, no son precandidatos, habrá que ver si al final son candidatos presidenciales, pero tú tienes al Partido Socialista que planteó a este Pedro Granja, ¿no? Que a mí me parece un bluff, pero bueno, ahí está. Es decir, está Carlos Rabascal, ¿no? Está ahora el Pachacuti tendrá que poner su candidato, está hablando de esto, pero hay muchos sectores del movimiento indígena que se mantienen muy resistentes a negociar con el correísmo una posible unidad
izquierda, más allá de esto de los discursos que está planteando el presidente de la CONAIE en este momento. En fin, me parece que todavía estamos ahí como en esta fase. La foto del momento es una foto todavía muy, digamos, falta tiempo, ¿no? Para que se defina el campo de juego, ¿sí? Y si falta Pero tiempo, pero como tú dices, el año va a estar tan estrecho que ya para mayo yo creo que ya deberíamos tener sí, sí, yo creo que para mayo deberían estar más o menos definidas las cosas. Ahora, yo creo que hay que, digamos, si la izquierda, digamos la izquierda, porque, o sea, por el lado conservador, creo que el candidato principal con mayor capacidad de ganar es Noboa, ¿no? Entonces ahí no voy a entrar. Desde los ámbitos que hemos tradicionalmente definido como izquierda, si se quiere plantear una disputa de verdad a esto, a mí me parece que hace falta que la izquierda se plantea una lógica que hasta ahora no se ha planteado y es un poco de generosidad, ¿sí? Es decir, de entenderse con la gente, ¿sí? Es decir, la política es negociación. Si quieren conformar un frente amplio, como lo quieran llamar, es decir, un pacto histórico como lo que hubo en Colombia, un bloque histórico de izquierdas, etcétera, esto significa, digamos, negociación y significa generosidad. La gente no está en el discurso correísmo, anticorreísmo, solo hemos visto de las elecciones del 2021, donde ya hubo mucha gente que votó a Yacu Pérez, a Lervas, no sé qué. El voto a Novoa no fue un voto anticorreísta en última instancia en la segunda vuelta, pero no en la primera. Él no se caracterizó por confrontar contra el correísmo. eso sí, La gente está buscando otra cosa, pero sin embargo yo veo a una izquierda que sigue anclada en esas que lógicas de sigue anclada en correísmo. eso, no está leyendo. Claro, entonces no Exacto. están viendo la realidad tal. Me parece que ahí hay un problema. Y en segundo lugar, creo que la izquierda es muy poco sexy, ¿no? Es decir, en este momento en el Ecuador. O sea, me enamora muy poco, sí, a la gente joven. Es Entonces, grave. hay que cambiar ese discurso también, ¿sí? Hay que generar un nuevo relato que puede ser, que evidentemente debe ser progresista, debe ser de izquierda, etcétera, pero que debe llegar con, digamos, otro tipo de narrativa. Y me parece que eso no está. Y la narrativa no es que me hago el simpático en el TikTok o la simpática. Quiero decir, la narrativa es otra cosa. Es, digamos, cómo tú generas emociones. Es decir, ¿no? Más allá de de la tendencia a la individualización en la sociedad. Y me parece que ahí hay un déficit. Y no veo que esto esté solucionado ni por parte de los correístas ni por parte de los sectores indígenas o tal que están planteando estos bloques tal. O sea, me parece que ahí falta mucho por construir y claro, eso es complicado. Es decir, pero evidentemente si la izquierda quiere plantearse realmente poder disputar las próximas elecciones va a tener que plantearse una lógica de generosidad y de autocrítica de todos los sectores, ¿eh? Porque también creo que los sectores de la izquierda que no son los correístas, que es el hegemónico, digamos, también han fracasado, ¿no? En estos últimos años en plantear un proyecto alternativo, ¿no? Al correísmo, que tenga capacidad de enamorar a la sociedad ecuatoriana. Por lo tanto, el Claro. generar esperanza e ilusión a la sociedad ecuatoriana, desde las izquierdas debería plantear, digamos, la capacidad de articular, digamos, un pacto conjunto de defensa de los intereses históricos de la sociedad ecuatoriana, etcétera, pero al mismo tiempo también generando un discurso que sea, digamos, menos reactivo, menos de resistencia y más generador de ilusiones y de esperanzas en un futuro mejor, en un proyecto de país, ¿no? Proyecto de país no significa yo lo hice mejor hace 10 años, o 7 años, o no sé qué. El proyecto de país es mirar para adelante, no mirar para atrás. Es decir, es plantear qué nos espera en el futuro, es decir, y con qué ilusionamos a la gente. Y ahí yo creo que les falta mucho por andar. Y a la izquierda, y yo no lo... O sea, me parece que si son capaces de hacer los deberes en este tiempo, pues será toda una proeza, porque falta poco tiempo y yo creo que no se han dado mucho en este sentido todavía, ¿no, Verónica? Y más de eso cuando venimos de pérdida en pérdida, ¿eh? O sea, yo digo venimos porque aunque tengamos a la Revolución Ciudadana, al Pachacuti, a los socialistas, y tú, divididos, en el imaginario de la gente sí pesa esto, ¿no es cierto?, de izquierda o derecha. Más o menos hay un entender, ¿no?, de a quiénes representan y qué es lo que se representa, como tú bien lo señalas. Entonces yo Bueno, yo digo, creo que ahí hay un pérdida tema, más. No, el que pérdida debate. más de esta tendencia, yo creo que pierden todos de eso, ¿no? Y lo Ah, estamos claro, yo creo que hay un problema de subsistencia desde el punto de vista de la Revolución Ciudadana, exacto. ¿no? No es Desde que el punto de vista de pierde la solo la Revolución Ciudadana, o sea, hemos visto también la crisis del Pachacuti que va acompañada de una crisis en Sí, general de la izquierda. Y yo creo que sí. esa falta de solidaridad, esa falta de visión de lo que está pasando, pues a la única que le permite seguir ganando es a una derecha
oligárquica que ahora pues se está tomando cada vez más del gobierno. Sí, pero yo te hago un análisis. Sí es verdad, ¿eh? O sea, engloba a todos, ¿no? Esto es como lo del muro de Berlín, ¿no? Cuando se cayó, pues había izquierdas que no eran prosoviéticas, es decir, pero a todo el mundo Exacto. le pegó una pedrada en la cabeza de ese muro, ¿no? Es decir, pero me parece que más allá de eso, lo que sí te digo es, esto me parece que es especialmente, es un debate que debería hacerse fundamentalmente el correísmo. Y te lo voy a decir por qué. Es decir, si pierden las próximas elecciones, el correísmo lleva desde el 2015 planteando un discurso lleno de, digamos, lleno de excusas, ¿no? O sea, acuérdate, ¿cómo era? Era el terremoto más la caída del precio del petróleo, no sé qué, era la tormenta perfecta. Y por esto no la pasamos, ¿no? Y por eso teníamos que poner a vender sopladora, y por eso teníamos que poner a vender la CNT, y por eso teníamos que poner a hacer, porque esto que está haciendo este gobierno ahora no es nuevo, esto empezó en el 2015. Por eso digo que los ciclos económicos marcan los ciclos políticos, ¿sí? Eh, eh, pero yo digo, luego se perdió con Arauz porque, o sea, lo que pasó con Moreno fue una traición. Luego se perdió con Arauz porque la prensa estaba en contra. Luego se perdió con Luisa porque el asesinato de Villavicencio fue manipulado, no sé qué. ¿Y ahora qué? ¿Cuál va a ser la excusa? Yo lo que digo es, 3 derrotas en 4 años, si es que se da una derrota en el 2025 del correísmo, eso afectaría al liderazgo del correísmo. Yo me parece muy difícil que salgan de ahí y sigan igual. Es decir, me parece que esto va a generar rompimientos, tensiones internas, etcétera, rupturas en el correísmo. No es el movimiento indígena, porque al final es un movimiento social, es una cosa que viene construida en los años 90 y tiene, digamos, una Sí, sí, solidez claro, de otras una características, lógica ¿no? incluso organizacional Pero diferente, me ¿no? parece que es un debate existencial para las izquierdas. O sea, si no, si pierden las elecciones del 2025, y es muy fácil que las puedan perder, ¿eh? Es decir, si se sigue por este derrotero, yo digo, o sea, tendrá que reinventarse después otra izquierda diferente, porque no puede seguir igual esta izquierda después de esas tantas derrotas consecutivas, ¿no? Es decir, me parece que a partir de ahí veremos cuál es el escenario imprevisible, ¿no? Es decir, pero será otra cosa, no será la existente. Por lo tanto, para algunos me parece que es un tema existencial, además, este problema de este momento. Y tú ves a Luisa González, digo, como la candidata. O sea, has dicho que sí, pero la ves ganando una elección contra Novoa. O sea, no sé, pues habría que ver, dependerá de los apoyos que tenga, ¿no? Yo creo que Luisa González no ha sido mal candidata, ¿m? Es decir, o sea, no fue una mal candidata, estuvo ahí en la pelea, sí. Creo que hubo muchos elementos también, ¿no? Que incidieron en las elecciones anteriores, en los resultados de las elecciones anteriores, y todos sabemos, elementos que eran extrapolíticos y mapuras, ¿no? Que venían de otro contexto, pero que incidieron en el ecosistema electoral. Y me parece que Luisa González, yo creo que Luisa González es una persona, a mí me da la sensación de que sí que tiene una lectura que le permite entender cuáles son los límites de las cosas, ¿sí? El problema es que quien decide las cosas no creo que sea Luisa González, la verdad. Quiero decirte, me Sí, parece que las cosas se deciden en otra estructura, ¿sí? Es decir, que está fuera del país, que lleva mucho tiempo fuera del país, que no lee la realidad, es decir, porque no está aquí correctamente, ¿eh? Y donde siguen incidiendo muchas voces que también están fuera del país. Es decir, y que están marcadas por ese mismo problema. Es decir, que cuando tú no vives, cuando no estás cerca del dolor de la gente, cuando no vives las realidades, sino que te las cuentan, pues te las cuentan y eso sí implica una distorsión. Me parece que ahí hay un problema, que ahí tienen un problema los correístas. Y al mismo tiempo, vuelvo a repetir, el problema no solamente de los correístas, ¿eh? Es decir, en el movimiento indígena, en otros sectores de las izquierdas, en los propios movimientos sociales, consecuencia de lo que pasó durante los 10 años de gestión del correísmo, hay muchas resistencias también a llegar a un acuerdo de este tipo. Por lo tanto, yo creo que es de lado y lado, y ahí hay que hacer un trabajo de lado y lado, que creo que es lo que intenta hacer Leonidas Issa en estas últimas declaraciones que ha estado haciendo, ¿no? Públicamente, pero al mismo tiempo, no sé si va a tener éxito en eso. hoy me Eh, comentaban que quizás una de las posibles propuestas para vicepresidente del RC es Gustavo Yal. ¿Cómo lo ves? ¿Se abren así las posibilidades para una unidad? Bueno, a mí Gustavo Yal me parece un buen tipo, la verdad. Quiero decirte, yo no, yo le tengo aprecio a Gustavo Yal, tuve la ocasión de conocerle hace muchos años, yo no hablo con él, la verdad, quiero decirte desde hace mucho tiempo, pero no me parece un mal tipo, no sé en qué está el hombre, es decir, no sé lo que ha estado haciendo en los últimos años, la verdad no tengo ni idea de qué se dedica, pero me parece que es un tipo sensato, sí, es decir, o sea, que comparado con otras piezas que hay por ahí que les transversaliza la insensatez, me parece que es un tipo sensato.
Ahora, no, me parece que si hay que componer un acuerdo, es decir, tipo pacto histórico, por ejemplo, por poner un caso así reciente, ¿no? Como el de Petro en Colombia, esto significa que tú tienes que aceptar candidaturas tanto al Parlamento, es decir, como en el binomio presidencial de otros sectores, ¿no? O sea, a ver. Voy a poner el caso de Colombia, ¿sí? La vicepresidenta de Colombia no es una señora que militase en el polo, o sea, en el Frente Progresista, en progresistas de Sí, sí, Petro sí. o en el polo En democrático. Colombia Humana, ella Ella después, viene de los ella sectores no decía. sociales, ¿no? Ella viene de los sectores sociales. Ahora ha legalizado un partido político, pero ella viene de los sectores sociales. Viene del mundo afro y de las luchas ambientalistas y, digamos, de resistencia en los territorios. Es una dirigente local del Cauca, ¿sí? Es decir, y lo mismo pasó en la Asamblea Nacional. Ahí se presentaron las listas, es decir, con sectores sociales que pertenecían a sindicatos de maestros, a sectores ambientalistas, a organizaciones regionales y tal, a otras organizaciones obreras, a sindicalistas, etcétera. Quiero decir, cosas de ese tipo. Si quieren hacer una cosa de estas características, podrán presentar encima de la mesa un binomio, quien sea, es decir, pero es un binomio para negociar, entiendo yo, ¿no? Entonces, o sea, que eso tiene que Y tener yo apertura. creo, exacto, dice, yo creo que se siente una madurez en algunos sectores sociales que, bueno, no tienen un partido político, pero se siente esa madurez de apertura, ¿no? Incluso en las mismas elecciones anteriores, pues tuvo apoyos concretos, ¿no? A la candidatura de la RC, en la posibilidad de que no vuelva a ganar, ¿no? Otro grupo oligárquico. Pero claro, al final no se concretan en representaciones. O sea, y tú, un ejemplo es este movimiento No Somos Patria que se hizo en la última elección y que propuso alianzas concretas con la Revolución Ciudadana, pero que al final eso se diluye. Y yo creo que lo mismo le pasa al movimiento indígena, ¿no? Pero si Y el movimiento no somos patria, o sea, si el movimiento Somos Patria, pero perdóname que te interrumpa, si el movimiento Somos Patria apoyó las elecciones, apoyó la candidatura de X corriente política, ¿sí? Pero no negoció el programa, no puso candidatos. Es decir, no nada de esto, es decir, el movimiento Somos Patria lo que habrá sido es utilizado por otra tendencia política, es decir, ¿para qué tal? Porque no ha participado, digamos, en la conformación del proyecto de gobierno, es decir, de ese tal, ni ha puesto representantes, o sea, ni ha tenido capacidad de incidir en las listas de representantes. Eso no puede seguir así. Si se quiere claro, no conformar puede ser. un bloque, me explico, tal, o sea, ese es digamos, esa es la deficiencia de la izquierda. Si el planteamiento es no, tú me apoyas, porque si no va a ganar el otro, pero si no tal, si siguen así, es decir, pues volverán a perder, porque creo que los límites y los topes del correísmo en este caso, que es quien se presenta a las elecciones con más fuerza, digamos, de los sectores de la izquierda, están más que vistos, ¿no? Es decir, que al final, a ver, voy a hacer un ejemplo puramente práctico de esto, no significa nada más, ¿eh? O sea, si tú sumas los votos del Partido Socialista que sacó en las últimas elecciones a los del correísmo, el correísmo hubiese ganado en la segunda vuelta. ¿Me explico? Por un poquito así, pero hubiese ganado, ¿sí? Es decir, claro, solos no llegan. He puesto los socialistas, es decir, el Partido Socialista, que es un partido chiquitito, ¿eh? Es decir, o sea, no hablo del Pachacut ni de otras Pero corrientes. mira, ahí te hago un Es más paréntesis. grande, Ya, ¿no? pero hay un ejemplo aún más, vamos a decir, más claro en sus mismas líneas. O sea, la Asamblea Nacional, imagínate, creo que tienen más de 50 asambleístas, ¿no? Esto quiere decir que la lista de asambleístas nacionales, por ejemplo, la lista general de asambleístas tuvo un 40% de apoyo de eso. ¿Sí? O sea, la lista de asambleístas tuvo 40% y la lista, el binomio presidencial, llegó al 30 y algo, ¿no? Esto quiere decir que cuando tú pones candidatos que representen a otros sectores sociales, tres de ellos a la lista nacional eran del movimiento indígena, uno de los evangélicos, otra pertenecía creo que estaba ligado al mismo partido socialista, ¿no? O sea, eran dirigentes indígenas que de alguna forma le dieron esa votación que como tú dices habría ganado. O sea, no hay por dónde más el análisis. Si no te abres, si no te unes, si no planteas de verdad una unidad, por lo menos en estos temas y tú claros, ¿no? Que son representaciones concretas, pues no van a tener los votos. Bueno, Y pues así, eso es, o sea, tú lo has dicho, ¿no? Ahora bien, el tema es, eso es capaz de entenderlo las izquierdas en general en Ecuador, porque yo creo que ahí hay un déficit, ¿sí? Es decir, entonces, si son capaces de comprender esto en los próximos meses,
cosa que sería un acto vertiginoso de iluminación divina, ¿no? Es decir, si eso es capaz de comprenderlo la izquierda, pues tendrá posibilidades de disputar las próximas elecciones. Si no es así, Vero, pues a lo que apunta esto, a menos de un año vista de las próximas elecciones, es a otra cosa, ¿no? Es un gobierno que tiene popularidad, que tiene una estrategia política y que, quieras que no, poco a poco va sacando una agenda, que hasta ahora, por lo menos, la población ecuatoriana la valora positivamente. Bajaron los indicadores de pobreza, hay gobernabilidad, es decir, hay un entendimiento con el Ejecutivo, es decir, no tienes esa disputa de poderes, ¿no? Del Estado como la que tenías en gobiernos anteriores, digamos, y además en la lógica de militarización social que existe, ni siquiera tienes conflicto político, es decir, tienes lo que en ciencias políticas se llama el cierre de la política, es decir, no ni siquiera los sectores disconformes con la política gubernamental tienen capacidad de expresarse porque estamos en estado de excepción, ¿no? Por lo tanto, no hay ni siquiera movilizaciones y cosas de ese tipo. Bueno, pues eso para el común de la ciudadanía ecuatoriana es bueno. Es decir, porque bueno, pues hay estabilidad política, joder, de una puñetera vez, ¿no? En el país. Entonces, si esto, o sea, en las condiciones, el campo de juego está marcado de alguna forma, está inclinándose, digamos, a favor del gobierno, lo está manejando adecuadamente el gobierno. Si el gobierno de Lenín Moreno o el gobierno de Guillermo Lasso se mostraron estratégicamente muy poco inteligentes, a mí me parece que este es diferente, ¿sí? Es decir, esa renovación de la derecha ha hecho un gobierno, por lo menos hasta el momento, se muestra más inteligente y por lo tanto, digamos, está generando las condiciones para llegar con mayores posibilidades de ganar las elecciones, cosa que es legítima en una disputa, digamos, electoral, ¿no? Interesante, interesante, Decio. Bueno, ahí nos dejas también con algunos retos, ¿no? A los que creemos que es posible estas unidades, a los que creemos que es posible un Ecuador en paz, porque siguiendo esta lógica, a pesar de que los números de tú en TikToks, en el, no sé, el Instagram, el Facebook, le den ese 70% de apoyo al presidente, pues en la realidad, pues hace mucha falta políticas públicas sociales, políticas públicas que de verdad nos den una condición de vida digna que merecemos los ecuatorianos, ¿no? Y bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, vamos a tratar de viralizar esta entrevista muy interesante a puertas ya de este candente año electoral. Te dejo con palabras finales para que despidas de esta entrevista, Desi. No, yo creo que la lógica es que esto, que construyamos un Ecuador mejor, ¿no? Es decir, o sea, que construyamos un Ecuador mejor. Yo no sé si todavía la sociedad ecuatoriana se identifica en una lógica de izquierdas-derechas. Yo creo que de lo que se trata es de conformar una nueva mayoría que tenga capacidad de dar respuestas a las demandas que no están siendo, digamos, atendidas, ¿no? Por parte de la sociedad. O sea, demandas de la sociedad que no están siendo atendidas por parte del gobierno. Que esto lo quieren llamar izquierdas, que lo quieren llamar, bueno, pues está bien. Es decir, que eso es los términos en los que nos hemos entendido durante todo el pasado siglo y a mí me parece correcto y uno sigue pensando de esa forma. Pero lo que sí es cierto es que lo que necesitamos es una articulación de una nueva respuesta. Mira, yo creo que lo que hace, si vamos a definir esto como izquierdas, lo que hace falta es una nueva izquierda, ¿sí? Una izquierda que tenga la capacidad de generar un nuevo discurso, con los valores de siempre, es decir, pero con capacidad de llegada, ¿sí? Un discurso que no esté anclado en el pasado, sino que mire al futuro, ¿sí? Que mire con horizontes al futuro. Es decir, solventando los problemas de las demandas de la gente. O sea, los problemas de las demandas de la gente no se solucionan diciendo, ya lo solucioné antes, se lo cargaron después. No es así. Es decir, los demandas, es decir, cambian en función de que cambian las coyunturas, es decir, y las formas de solucionarlos cambian en función de que cambian las coyunturas. Por lo tanto, me parece que hay que mirar para adelante y no para atrás. Esta izquierda con tortícolis y con, digamos, estas lógicas tan reactivas, ¿no? Más que proactivas, no son las que están siendo derrotadas y de alguna forma lo que hay que hacer es atender las demandas de la gente. Me parece que esto es fundamental y equilibrar una balanza de un pacto social que está roto y que está muy desnivelado, digamos, en contra de los intereses de las mayorías. Esto es de lo que se trata, ¿no? O sea, de volver a poner las instituciones al servicio de la gente, de hacer, digamos, una política económica inclusiva, es decir, de plantear lógicas, ¿no? Es decir, internacionales, digamos, inteligentes, de insertar al Ecuador en el sistema mundo de forma inteligente, no buscarnos peleas en guerras que no tienen nada que ver con nosotros, ni cosas de ese tipo, y de generar estabilidad en el país, ¿sí? Y de volver a generar una dinámica de crecimiento en el país. Este país, vuelvo a repetir, en los últimos 10 años ha perdido casi
el 10%, se ha empobrecido casi el 10% su economía nacional. Eso es muy grave porque además no se empobrecen las élites, se empobrecen los sectores de la clase media y los sectores históricamente olvidados, ¿no? Así es, Daisy. Bueno, ojalá vamos a asumir esas palabras, ese análisis que nos has dado, muy, muy interesante, ¿no? Muy amplio y bueno, ustedes amigos, amigas, también acompáñennos. eh, También, digo, replicando este tipo de diálogos, porque es lo que nos permite tener otra visión, otra mirada de lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Pues muchísimas gracias y bueno, nos vemos hasta una otra entrevista. Chao, chao.